Vale. Ok. Le damos la bienvenida al sexto módulo de la capacitación en línea para nuevas entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU. En la presente sesión abordamos las obligaciones que alcanzan a su entidad para prevenir los riesgos de incidentes de explotación y abuso sexual por parte de su personal o sus socios, sea socios indirectos, y las obligaciones para prevenir los riesgos respecto de la ética y la seguridad en las actividades del proyecto. Ya desarrollamos algunos de estos temas en el módulo 1, en las obligaciones del acuerdo de subvención, y en el módulo 3, en la recopilación de datos, pero esa sesión brinda más detalles y consejos prácticos. A continuación se enumeran los objetivos de la sesión, que son dos. Primero, brindar un panorama de las expectativas de los requisitos relacionados con la subvención que le otorgó el Fondo Fiduciario de la ONU para dar respuesta ante los riesgos de incidentes de explotación y abuso sexual por parte del personal y de los socios. Y en segundo lugar, brindar un panorama de los riesgos éticos y de seguridad que pueden afectar su proyecto, recopilación de datos, actividades de monitoreo y evaluación y sus obligaciones para prevenirlos, incluyendo algunos consejos prácticos. Esta sesión se complementa con la sección 6 del manual de la entidad beneficiaria sobre ética y seguridad. Además de estos documentos clave, le enviaremos un conjunto de enlaces de otros recursos útiles, incluyendo las directrices éticas y de seguridad de la Organización Mundial de la Salud para la investigación de intervenciones en el ámbito de la violencia contra las mujeres, de lectura obligatoria. Estamos al tanto de que la mayoría de ustedes no está llevando a cabo una investigación. Sin embargo, esta guía brinda las recomendaciones más relevantes e integrales respecto de los riesgos éticos y de seguridad al trabajar en el ámbito de la violencia contra las mujeres. Sabemos que muchos de ustedes tienen experiencia en el área y que abordan los riesgos con profesionalismo cotidianamente. Incluso ustedes podrían tener experiencias reales para compartir con otras entidades. Lo alentamos a compartir sus consejos al finalizar la sesión para beneficio de todos. Para las Naciones Unidas y los fines de su subvención, tenga en cuenta las siguientes definiciones de explotación y abuso sexual. La expresión explotación sexual significa todo abuso o intento de abuso de una situación de vulnerabilidad, una relación de poder o una relación de confianza con fines sexuales, por ejemplo, pero no exclusivamente con la finalidad de obtener una ventaja económica, social o política de la explotación sexual de otra persona. El abuso sexual es el atentado o la amenaza de atentado físico de naturaleza sexual cometido mediante el empleo de la fuerza o la coerción o en situación de desigualdad. A continuación se mencionan ejemplos de explotación y abuso sexual. Como pueden ver en esta diapositiva, la explotación sexual incluye lo siguiente: sexo transaccional,
el intercambio de dinero, empleo, mercaderías o servicios por sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamientos humillantes, degradantes o explotadores. Incluye también el intercambio de asistencia con las personas beneficiarias de asistencia. El 2 requiere requerir sexo transaccional o solicitar sexo transaccional. El 3, relación de explotación. Esa relación que es algo que constituye explotación sexual o todo abuso o intento de abuso de una situación de vulnerabilidad, una relación de poder o una relación de confianza con fines sexuales. Por ejemplo, pero no exclusivamente con la finalidad de obtener una ventaja económica, social o política de la explotación sexual de otra persona. El abuso sexual incluye lo siguiente: violación. Es penetrar, aunque sea levemente, con un órgano sexual cualquier parte del cuerpo de una persona sin un consentimiento y o invadir con cualquier objeto o parte del cuerpo la apertura genital o anal de una persona sin su consentimiento. Agresión sexual es la actividad sexual con otra persona sin su consentimiento. Constituye una violación a la integridad corporal y la autonomía sexual y es un concepto más amplio respecto de la idea más estrecha de violación, en especial dado que puede cometerse por otros medios, no necesariamente por mediante el uso de la fuerza o la violencia, y que no necesariamente incluye penetración. Sexo con menores es la penetración sexual de una persona menor de 18 años. La penetración sexual incluye la penetración de la vagina, el ano o la boca con el pene o con otra parte del cuerpo, e incluye la penetración de la vagina o en el ano o con otro objeto. La penetración sexual de un niño o una niña está prohibida sin importar la mayoría de edad ni su consentimiento a nivel local y es considerada un abuso sexual. La creencia errónea acerca de la edad de un niño no puede aducirse como defensa. Actividad sexual con menores es actividad sexual con una persona menor de 18 años. Toda actividad sexual con un niño o una niña está prohibida sin importar la mayoría de edad ni su consentimiento a nivel local y es considerada un abuso sexual. La creencia errónea acerca de la edad de un niño no puede aducirse como defensa tampoco. La explotación y el abuso sexual atenta contra todo lo que una mujer defiende y constituyen actos de conducta inapropiada grave. Amenaza la vida de las personas que debemos atender y proteger, y las Naciones Unidas cuentan con una política de tolerancia cero sobre la explotación y el abuso sexual. ONU Mujeres expresa que el personal cumpla con las normas de conducta más estrictas y se manejen profesionalmente y con disciplina en todo momento. En el personal se incluye aquel de entidades beneficiarias socias. De hecho, el artículo 6 del ACP estipula claramente que el personal de la entidad beneficiaria se abstendrá de actuar en forma alguna que pueda perjudicar a las Naciones Unidas y no realizará ninguna actividad que sea incompatible incompatible con los propósitos y objetivos de las Naciones Unidas o con el mandato de ONU Mujeres.
Por lo tanto, es vital identificar, supervisar, gestionar o mitigar los riesgos contra la ética y la seguridad con objeto de garantizar que la actuación del personal no causa daño alguno, sea de manera intencionada o no. Se incluye estar informado y cumplir con las normas de conducta aquí descritas. Debe cumplir con las siguientes reglas independientemente del país en que esté trabajando. Estos son aquí. No se las voy a leer, pero están en el guión también para que los puedan revisar. El Fondo Fiduciario de la ONU exige que los socios se comprometen activamente con los valores, principios y enfoques descritos a continuación. Los socios del fondo deben comprometerse a prevenir la explotación y el abuso sexual. Debería contar con procedimientos internos para la interposición de denuncias de explotación y abuso sexual. Deberían tener medidas adecuadas para investigar las denuncias de explotación y abuso sexual sin demoras. Debe tomar medidas disciplinarias contra quienes cometen explotación y abuso sexual. El incumplimiento de las normas anteriores causará que se tomen medidas y que incluso se corten los lazos con los socios incumplidores. La organización beneficiaria es responsable de notificar las denuncias de explotación y abuso sexual a ONU Mujeres cuando dichas denuncias se interpongan en el contexto de la ejecución del proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU. Esa responsabilidad forma parte de su obligación de presentación de informes. El Fondo Fiduciario de la ONU no colabora con entidades que no cometan la explotación y el abuso sexual a través de medidas preventivas adecuadas, investigación y acciones correctoras. Este tipo de incumplimiento será motivo suficiente para cancelar el proyecto financiado por el fondo. Tenga en cuenta que si no cuenta con un procedimiento interno para la interposición de denuncias o con medidas para investigarla por escrito, debe elaborarlas dentro del primer año de implementación del proyecto y presentarlas a su gerente de portafolio. La presente diapositiva detalla las obligaciones que alcanzan al Fondo Fiduciario de la ONU en su trabajo con los socios implementadores con el fin de garantizar las medidas de protección y de acción adecuada relativas a la explotación y el abuso sexual. El Fondo Fiduciario de la ONU podrá evaluar la capacidad de los socios para prevenir o mitigar los riesgos de ocurrencia de explotación y abuso sexual. La evaluación incluye lo siguiente: solicitar al socio que describa los mecanismos de monitoreo y presentación actuales, confirmar que se haya evaluado las referencias y los antecedentes de personal del socio, solicitar y revisar el procedimiento de presentación de informes del socio, confirmar por escrito que el socio conozca la política de las Naciones Unidas de tolerancia cero con respecto a la explotación y el abuso sexual y los fondos y las políticas de programa de las Naciones Unidas relacionado con la explotación y el abuso sexual. Confirmar que el socio se haya capacitado en la prevención de la explotación y el abuso sexual y solicitar al socio que difunda las denuncias y los fallos. Si se evalúa que una entidad
beneficiaria no tiene la capacidad de prevenir o mitigar los riesgos de ocurrencia de explotación o abuso sexual, el Fondo Fiduciario de la ONU hará lo siguiente: le exigirá al socio que establezca procedimientos de presentación de denuncias sobre explotación y abuso sexual que puedan hacer los empleados, los contratistas, los socios, coimplementadores y las personas beneficiarias. El plazo será de 1 año desde el otorgamiento de su subvención. Asimismo, si subcontrata a otra entidad para determinadas actividades, deberá garantizar la implementación de mecanismos necesarios de monitoreo y presentación de informes para su socio con el fin de prevenir y dar respuesta a las denuncias e incidentes de explotación y abuso sexual. Una vez finalizado este módulo, se espera que complete una capacitación en línea para la prevención de la explotación y abuso sexual. La capacitación está disponible en la plantilla abierta de UNICEF, a la que puede suscribirse. La inscripción es gratuita. Pese a que la capacitación es en principio obligatoria para el personal de Naciones Unidas, es extensiva a todo el personal y socios implementadores contratado para proyectos financiados por las Naciones Unidas, y gran parte de la información es pertinente para todos los casos. La capacitación comprende 4 módulos: normas de conducta de las Naciones Unidas sobre explotación y abuso sexual, obligaciones del personal de las Naciones Unidas, consecuencias de la explotación y el abuso sexual, y responsabilidades de las jefas o los jefes de oficina o de departamento. Una vez finalizado el curso, debe completar un breve examen, am, y se aprueba con una calificación de 8, y un formulario de evaluación para obtener su certificado. A continuación, debe enviarnos el certificado de finalización para aprobar este presente módulo del Fondo Fiduciario de la ONU sobre ética y seguridad. O sea que no vamos a mandar un link para una encuesta de conocimiento después de este módulo, pero vamos a esperar recibir esta copia del certificado que hayas ah, terminado con la capacitación de UNICEF, que es gratis para hacerlo en línea. Por último, tenga en cuenta que el acoso sexual no es ni explotación ni abuso sexual. El acoso sexual es cualquier tipo de insinuación sexual desagradable o un pedido desagradable de favores sexuales a otra persona, comportamiento o gesto verbal o físico de carácter sexual, o tener otro comportamiento desagradable de carácter sexual que pueda razonablemente afectar o humillar a otra persona. Además, debe contar con políticas para prevenir el acoso sexual en el ámbito laboral, o sea, en el trabajo. Respeto de las políticas para prevenir la explotación y el abuso sexual. Si no cuenta con ellas, asegurarse de elaborarlas y compartirlas con el Fondo Fiduciario de la ONU durante el primer año de la implementación del proyecto. La naturaleza sensible de la violencia contra las mujeres y niñas implica que las cuestiones de seguridad y confidencialidad son incluso más importantes que en otras áreas de intervenciones del proyecto.
No exageramos al afirmar que la seguridad física y el bienestar psicológico del personal y de quienes participan en el proyecto pueden correr riesgo si no se toman las medidas de precaución adecuadas. Por ejemplo, en algunas comunidades, las olas conversaciones sobre violencia y relaciones de género son consideradas tabú. Incluso el personal del proyecto puede correr el riesgo de sufrir violencia si no se aborda la cuestión con sensibilidad. Los riesgos contra la ética pueden surgir en intervenciones específicas sobre violencia, en las que podemos recopilar datos importantes de las cosas de violencia con fines de promoción. Sin embargo, alentar a las sobrevivientes de violencia a relatar sus experiencias podría generarlas nuevos traumas. No podemos evitar todos los riesgos, pero pueden elaborarle estratégicas y protocolos específicas para mitigar los riesgos. Pueden sucederse riesgos contra la ética y la seguridad durante la planificación, implementación y supervisión del proyecto y también durante las actividades de evaluación. Su entidad deberá identificar y gestionar estos riesgos. Por ejemplo, tenga en cuenta estas posibilidades o ejemplos durante las distintas etapas del proyecto. O sea, durante la planificación y el diseño del proyecto, durante la implementación del proyecto, la supervisión del proyecto y la recopilación de datos o el monitoreo, digamos, y la recopilación de datos, y también durante la evaluación del proyecto. So, podría preguntarse, ok, ¿de qué manera garantiza la confidencialidad o de qué manera hablará sobre el tema sin correr riesgos de posibles repres- represalias o respuestas negativas contra el personal del proyecto durante esta etapa de planificación? O durante la implementación puede preguntar de qué manera garantiza la privacidad del personal y de las participantes para que puedan hablar abiertamente. Entonces pueden revisar estos ejemplos y hablar con su equipo para ver cómo han hecho sus planes o cómo han evaluado la situación actual en su contexto. Estos son los 10 principios clave que deberá cumplir para evitar los riesgos contra la ética y la seguridad en las actividades del proyecto. Uno, la seguridad del personal, las entidades beneficiarias y los socios del proyecto es de fundamental importancia en todas las actividades de evaluación, monitoreo y recopilación de datos del proyecto. La seguridad debe regir en todas las decisiones del proyecto. 2. Respeto. La violencia contra las mujeres viola la confianza. No replique esta práctica en su proyecto o en la recopilación de datos. Debe recibir el consentimiento informado de todas las personas que participen en el proyecto. 3. Necesitará el consentimiento de los padres si trabaja con niños, además de consentimiento informado del niño, incluso si articula la actividad con las escuelas. Asegúrese de conocer las normas de su país en este sentido. 4. La protección de la confidencialidad es fundamental para garantizar tanto la seguridad de las personas como la calidad de los datos. Se incluye la protección física y digital de los datos almacenados por su entidad.
Y 5, la planificación de las intervenciones, la recopilación de datos y las actividades de monitoreo y evaluación debe incluir medidas destinadas a reducir posibles daños a quienes participaron o se vieron beneficiados. Vamos a continuar con esta lista. 6, todos los miembros y contratistas del equipo que estén involucrados en el proyecto y que trabajen directamente con mujeres en riesgo o con sobrevivientes deben estar capacitados para poder referir a las mujeres en busca de asistencia en los servicios locales y fuentes de apoyo disponibles. Cuando haya pocos recursos, será necesario crear mecanismos de apoyo o rediseñar la actividad. 7, todos los miembros y o contratistas del equipo que estén involucrados en el proyecto, la recopilación de datos, las actividades de monitoreo y evaluación deben estar cuidadosamente seleccionados según sus calificaciones y experiencia en el ámbito de la violencia contra las mujeres y o recibir formación y apoyo especializados, por ejemplo, al entrevistar a sobrevivientes. 8, que tiene que ver con la recopilación de datos sobre violencia. Los estudios y las investigaciones sobre violencia contra las mujeres deben contar con fundamentos metodológicos sólidos y basarse en experiencias de la investigación actuales. 9, las organizaciones que recopilan datos e información sobre la violencia contra las mujeres de las entidades beneficiarias tienen la obligación ética de garantizar que los resultados se interpreten y empleen con propiedad para promover la creación de políticas o programas. Si no va a hacer uso de la información, no lo recopile. 10, las preguntas sobre violencia deberían incorporarse solamente en las encuestas con otros fines, siempre que puedan cumplirse los requisitos éticos y metodológicos. Si no necesita hacer una pregunta sensible, no la haga. En este punto haremos mayor hincapié en algunos de estos principios. Es de fundamental importancia de resguardar la seguridad física del personal del proyecto, de las entidades beneficiarias y de las participantes y socios del proyecto frente a la posible violencia como represalia de los agresores. Por ejemplo, si planea, ah, si planea preguntarles a los miembros de la comunidad sobre la violencia doméstica o si planea implementar actividades para prevenir la violencia y estas se divulgan, ya sea dentro de un hogar o en la comunidad, el agresor puede enterarse y tomar represalias. En el caso de las mujeres víctimas de violencia, el simple acto de responder una encuesta puede provocar mayor violencia o poner en riesgo a quien contesta la entrevista o al equipo del proyecto. Por lo tanto, debería tener en cuenta lo siguiente al planificar actividades de proyecto que traten temas sensibles. Existe la posibilidad de que surgen riesgos al presentar la actividad del proyecto o de monitoreo y evaluación en el emplazamiento del proyecto o la comunidad. Tratarán asuntos sensibles que puedan provocar represalias. De qué manera planificará las actividades del proyecto o de monitoreo o evaluación para prevenir este riesgo. Si identifica o invita a participantes en las actividades de su proyecto o de monitoreo y evaluación, podría generar riesgos involuntarios,
Por ejemplo, si plantea trabajar con sobrevivientes de violencia, ¿de qué manera identificará a estas personas beneficiarias, garantizando la confidencialidad? Entre los consejos incluimos algunas organizaciones diseñan sus actividades de proyecto adaptadas de manera diferente conscientemente. Por ejemplo, una encuesta sobre violencia doméstica puede llamarse un estudio sobre la salud y las experiencias de vida de las mujeres. Las actividades del proyecto sobre la prevención de la violencia pueden enmarcarse en actividades sobre los derechos de la salud de las mujeres, de manera de alentar a que participen sin correr riesgos. La mujer como sujeto y beneficiaria de la actividad del proyecto o de monitoreo y evaluación debe prestar su consentimiento pleno e informado. Por lo tanto, las participantes deben contar con toda la información respecto de la naturaleza de la actividad, incluso con la sensibilidad del tema durante el procedimiento inicial para obtener el consentimiento para cualquier actividad. Del mismo modo, si planea entrevistar a participantes para sus actividades de monitoreo y evaluación sobre violencia, el entrevistador debería presentar las secciones sobre violencia con cuidado, advirtiendo a quien entrevista respecto de la naturaleza de las preguntas y otorgando la oportunidad de detener la entrevista o de no responder las preguntas. Tenga en cuenta la ubicación de sus actividades de proyecto y de monitoreo y evaluación. De no ser necesario, garantice la privacidad. Si planea llevar a cabo sesiones de sensibilización para mujeres sobre la cuestión de violencia, debería llevarlas a cabo en un lugar privado donde otros miembros de la comunidad no pueden oír. Si entrevista a beneficiarias, debería hacerlo solo en un lugar privado. La participante debería poder reprogramar la entrevista para un horario en un lugar más seguro o conveniente para ella. La planificación logística de sus actividades de proyecto debe incluir las consideraciones de la seguridad de la participante. De esta manera el presupuesto del estudio deberá anticipar la probabilidad de reprogramar algunas actividades si surgen riesgos. Debería incluir también la identificación avanzada de otros lugares donde pueden desarrollarse las actividades a pedido de las mujeres. Asimismo, la planificación logística y la elaboración del presupuesto deberían tener en cuenta las necesidades de seguridad del personal del proyecto. Ay, perdón. Sí, o las contratistas para las actividades. Para garantizar la seguridad, podría ser necesario que el personal se traslade de a dos que llevan teléfonos celulares, que hagan uso de los medios de transporte o conductores designados, o que nombren a un acompañante de confianza para los equipos al entrar en los barrios conocidos por casos de inseguridad contra las mujeres solas. Es- Estos recaudos son especialmente importantes cuando las actividades requieren entrevistar a las mujeres al anochecer. La información provista por quienes participen en los proyectos o la recopilación de datos puede ser
extremadamente personal. La dinámica de una relación violenta es tal que el simple acto de revelar detalles de la violencia a alguien ajeno a la familia podría provocar otro episodio violento. Por dichos motivos, la confidencialidad de la información recopilada durante una encuesta o entrevistas detalladas con sobrevivientes de violencia es de fundamental importancia. Deberían emplearse varios mecanismos para proteger la confidencialidad de la información recopilada. Por ejemplo, el personal del proyecto y de monitoreo y evaluación debería recibir instrucciones estrictas sobre la importancia de preservar la confidencialidad. Debe abordar el tema también durante su capacitación. No deberían consignarse nombres en los documentos y cuestionarios del proyecto si es información sensible, a menos que se haya provisto el consentimiento para ello. En cambio, deberían emplearse códigos para identificar a las personas. En los casos en que necesite vincular un cuestionario o registro de proyecto con la ubicación de una familia o una entrevistada, deberá tomarse el recaudo de mantener esa información fuera del registro y una vez finalizado la actividad de destruirla. Las participantes deberían informarse sobre los procedimientos de confidencialidad como parte del proceso de consentimiento. En los casos en que existen grabaciones con las entrevistas detalladas a sobrevivientes de violencia, deberían almacenarse en un gabinete cerrado con acceso restringido y eliminarse las transcripciones. Antes de realizar estas grabaciones, debe obtenerse el permiso de las entrevistadas. Una vez más, no debe existir registro del nombre de las mujeres entrevistadas, quienes serán informadas de las personas con acceso a las grabaciones y del tiempo de almacenaje. Pese a que las fotografías de las mujeres maltratadas pueden ser una poderosa y emotiva manera de comunicar sobre la violencia doméstica, debe tenerse especial cuidado al emplear esta forma de documentación. Las mujeres deberían prestar consentimiento específico para la toma y la exhibición de las fotografías y deben aceptarlo como parte del proceso de consentimiento informado. Deberían recibir información respecto de cómo y dónde se exhibirán las fotografías. Si, si trata directamente con mujeres en situación de violencia o con sobrevivientes, debe tomar medidas activas para minimizar los posibles daños causados por las actividades del proyecto. La violencia es un problema sensible que carga con un estigma y a menudo las mujeres con culpa, culpabilizantes por la violencia de la que son víctimas. Por ejemplo, deberían plantearse todas las preguntas a los debates relativos a la violencia y a sus consecuencias con apoyo y sin prejuicio. Asimismo, el lenguaje deberá ser cuidadoso de modo de no parecer prejuicioso, culpabilizante o estigmatizante. Como ya se advirtió, muchas mujeres sienten beneficio al hablar sobre sus experiencias violentas. Sin embargo, podrían recordar episodios aterradores, humillantes o muy dolorosos, lo que podría desencadenar en una fuerte reacción emocional.
Por lo tanto, el personal del proyecto y el personal y los contratistas del monitoreo y evaluación deben capacitarse sobre los efectos que las preguntas o los debates pueden tener en la mujer entrevistada y cómo representar en esta situación según el nivel de daño de la mujer. Algunas mujeres podrían emocionarse durante las actividades del proyecto, pero tras recomponerse quieren continuar. El personal debería contar con la formación necesaria para poder finalizar una actividad de proyecto o una entrevista si las preguntas causan efectos muy negativos en las mujeres. Todas las entrevistas y las actividades del proyecto deberían finalizar de manera positiva, reforzando las estrategias y las mujeres y que las mujeres tienen am, para enfrentar dichas situaciones y recordándoles que la información compartida ayudará a otras mujeres. Del mismo modo, el personal y los contratistas del proyecto y de monitoreo y evaluación deberían afirmar que nadie merece ser maltratado, así como también brindar información sobre sus derechos. Es importante que el personal del proyecto y de monitoreo y evaluación se anticipe y esté preparado para responder de manera adecuada a las mujeres que puedan necesitar servicios de apoyo adicionales durante otras una actividad del proyecto o entrevista. Si trabaja directamente con sobrevivientes y con mujeres en situación de riesgo, tenemos aquí en la diapositiva y también en el guión am, ah, recaudas que deben tomar. Y si no pueden identificar o brindar este tipo de apoyo, debería rediseñar sus actividades de proyecto con la idea de correr riesgos éticos y de seguridad. Piense en esta hipótesis. Si su organización informa a una mujer sobre sus derechos de salir de una relación de maltrato, pero no puede proporcionarle un lugar donde acudir, ¿cómo manejará la situación? Idealmente, el personal del proyecto y de monitoreo y evaluación que colabore en actividades que contengan debates y preguntas sobre violencia contra las mujeres debe capacitarse y especializarse. Tenemos también una lista aquí en la diapositiva y más información en el guión sobre qué debe incluir esta capacitación. Los estudios sobre la incidencia o prevalencia de la violencia necesitan basarse en metodologías sólidas y trabajar sobre la experiencia de investigación actual. Si no sabe cómo hacerlo, no lo haga. Tal vez considere que es necesario hacer preguntas sobre la incidencia y la prevalencia de la violencia para emplear la información en el proyecto, especialmente en la etapa de referencia. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, al igual que sucede en otros estudios sobre temas sensibles, la tendencia indica que las participantes subdenunciarán sus experiencias. Por lo tanto, si un estudio con buenas intenciones se conceptualiza o implementa con deficiencia, se corre grave peligro de que la violencia se subdenuncie también.
Esto causa problemas éticos y prácticos. Desde el punto de vista de la ética, es inaceptable llevar a cabo un estudio deficiente que se puede siquiera abordar que no puede siquiera abordar los principios objetivos del estudio. Esto es parcialmente cierto, particularmente cierto en los estudios sobre la violencia contra las mujeres, donde las mujeres deben divulgar experiencias difíciles y dolorosas, y donde la naturaleza del tema en cuestión puede ponerlas en peligro. Desde los fines prácticos, los datos de- deficientes pueden ser peores que la ausencia de ellos, debido a que la baja prevalencia estimada podría utilizarse para cuestionar la importancia de la violencia como legítima área de interés. Consecuentemente, es importante que las encuestas sobre violencia se basen en metodologías sólidas y trabajen sobre la investigación actual sobre cómo minimizar los casos de sus denuncias. La medida en que las mujeres relatarán sus experiencias violentas se verá influenciada también por el género, las habilidades, la actitud y la formación de la persona que la entrevista. Los hombres son quienes ejercen la mayor parte de la violencia contra las mujeres. La experiencia hasta la fecha demuestra que las mujeres se sienten más cómodas al hablar sobre violencia con otras mujeres. También se determinó que las mujeres adultas prefieren no hablar sobre violencia con entrevistadores que creen no entenderán o empatizarán con sus experiencias. Por consiguiente, en algunos entornos no han encontrado dificultades cuando las entrevistadores son mujeres jóvenes o solteras o cuando no tienen experiencia para hablar sobre temas sensibles. De esta manera se destaca la importancia de garantizar que las entrevistas estén dirigidas por mujeres debidamente capacitadas, así como la necesidad de probar las herramientas de investigación y la importancia de supervisar la calidad de implementación de un estudio. Las preguntas sobre violencia deberían incorporarse solamente en las encuestas con otros fines, siempre que puedan cumplirse los requisitos éticos y metodológicos. Cada vez más, los investigadores se han interesado en incorporar preguntas relativas a la violencia contra las mujeres en estudios elaborados para otros propósitos en un primer lugar. En principio, este enfoque puede resultar útil para brindar datos básicos sobre violencia cuando no sean posibles los estudios detallados y para vincularlos la violencia con otros problemas de salud y de desarrollo. Sin embargo, la experiencia indica que a menudo existen compensaciones a dichas estrategias. Los desafíos para garantizar la calidad de los datos y la seguridad de las entrevistadas son mayores en dichas circunstancias que en estudios sobre violencia, debido a que varios factores afectan las tasas de divulgación de la violencia, in- am, incluida la duración de la entrevista, la clase y la calidad de las preguntas, así como la relación entre entrevista y la persona entrevistada. Incorporar algunas preguntas sobre violencia en un cuestionario extenso sobre cuestiones no relacionados am, tiende a disminuir la voluntad de las mujeres a divulgar y como consecuencia afecta negativamente las tasas de prevalencia.
Asimismo, pese a que en las encuestas sobre la violencia contra las mujeres resulta fundamental tomar medidas como la capacitación especializada de quienes entrevistan, la garantía de confidencialidad y el apoyo de seguimiento, es incluso más difícil cumplir con estas pautas cuando la violencia representa solo una pequeña proporción de objetivo de investigación. Debido a estos inconvenientes, incorporar preguntas sobre violencia en otros estudios tiene sentido solo cuando el equipo de investigación principal está dispuesto y es capaz de abordar las cuestiones básicas referentes a la ética y la metodología. Cuando esto no sea posible, es preferible evitar las preguntas directas a las mujeres sobre sus experiencias de maltrato. En estos casos, por lo general, resulta más apropiado hacer preguntas menos personales respecto de su actividad hacia la violencia y o el conocimiento que pueda tener sobre otras personas que hayan sufrido violencia. En lugar de explorar diferente en la historia personal de la mujer. Cuando más se ahonde en las experiencias violentas de una mujer, más necesario será contar con servicios de apoyo y garantía de confidencialidad. Okay. Los protocolos integrales sobre ética y seguridad para su organización son útiles. Por ejemplo, un resumen del compromiso de su entidad para prevenir los riesgos de ética y seguridad, sus principios y antecedentes generales sobre cómo encarar el tema y protocolos individuales sobre ética y seguridad para actividades del proyecto y de monitoreo y evaluación que sean sensible incluye esta lista que tenemos en la diapositiva. No se las voy a leer, pero pueden verlo también en el guión. Estos protocolos deberían incluir también texto específico para que el personal del proyecto y de monitoreo y evaluación lea en voz alta con el fin de explicarles el propósito del proyecto a las participantes o el propósito de la actividad de monitoreo y evaluación y de obtener el consentimiento informado de las participantes. Am, Tenemos aquí un ejemplo de protocolo de ética y seguridad. Por favor, vea el espacio en línea para entidades beneficiarias para ejemplos y recursos de otras organizaciones, por ejemplo, métodos para la recopilación de datos o protocolos am, están en la página dedicada a recursos que no son del Fondo Fiduciario de la ONU, solo para compartir ejemplos entre ustedes. Y para terminar, tenemos aquí un resumen, solo para decir, recuerde que el Fondo Fiduciario de la ONU requiere que cada entidad beneficiaria nos envíe una selección de sus métodos para la recopilación de datos junto con los protocolos de ética y seguridad en un plazo de 3 meses. Y si se necesita más tiempo o otra fecha límite, por favor hable con su gerente de portafolio. Y con esto terminamos esta sesión sobre la ética y seguridad. Voy a cerrar la grabación y podemos empezar con preguntas.